En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy queridos hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, para celebrar con dignidad nuestra Santa Eucaristía, en este domingo, primero de la Cuaresma, pidámosle a Dios con humildad que tenga compasión de cada uno de nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal, progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios: no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán los ojos a ustedes y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y le dio a su marido, el cual también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, misericordia, Señor, hemos
misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Misericordia, Señor. Misericordia, Señor. Hemos pecado. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así, como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así, por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles a que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y al solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en este primer domingo de este tiempo de Cuaresma, tiempo propicio para convertir nuestros corazones para nuestra salvación, hemos escuchado en la palabra de Dios algo que todos sufrimos en nuestra vida espiritual: las tentaciones. Todos. Hoy el Evangelio nos muestra a Jesús también enfrentando las tentaciones. Y tenemos dos posiciones, la de Adán y la posición de Jesús.
Tentaciones para ambos. Adán cayó en la tentación, pecó. Jesús enfrentó la tentación, la superó. ¿Cómo? Con la ayuda, con la gracia, con la fuerza y la compañía del Espíritu Santo. Es ahí donde radica, queridos hermanos, el secreto para superar las tentaciones, que no son fáciles, pero tampoco son imposibles. Con la ayuda del Espíritu Santo, con el sacrificio, con la oración, con una vida de austeridad, de penitencia, como Jesús nos enseña hoy en este primer domingo, podemos nosotros, y con la ayuda de Dios, vencer cualquier tentación, cualquier dificultad, siendo el ejemplo no de Adán, siendo el ejemplo de Jesucristo, quien vino a este mundo a enseñarnos, con palabras y con obras, cómo es que nosotros tenemos que llegar al cielo, cómo es que nosotros tenemos que adquirir esa vida espiritual que está prometida para nosotros. Somos creación de Dios. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. En nosotros radica el bien. En nosotros radica la fuerza del Espíritu Santo. Por ello, pues, este primer domingo, queridos hermanos, la palabra de Dios nos anima a seguir el ejemplo de Jesús. Es inevitable las tentaciones, pero tenemos la fuerza, la compañía y el hermoso ejemplo, el valiente ejemplo de Jesús, que superó las tentaciones y por lo tanto adquirió la gloria que también nosotros esperaremos algún día disfrutar después de superar las pruebas, las tentaciones y las dificultades de este mundo. Queridos hermanos, con esa fuerza del Espíritu Santo, con el valiente ejemplo de testimonio de Jesucristo, vamos a profesar ahora todos juntos, en familia, en comunidad, nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en lo visible y lo invisible. Creo en Jesucristo, Señor Cristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida al mundo futuro. Amén. No solo vivimos de pan, sino de confiar en Dios y en su palabra. Es por eso que ahora nos volvemos a Dios para presentarle las necesidades del mundo. Por los que se preparan para recibir los sacramentos pascuales, especialmente por aquellos a quienes enviamos para su elección, para que encuentren en su fe la fortaleza para alejarse del pecado y ser fieles al Evangelio, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que pasan hambre, para que reciban su alimento y para que nuestro ayuno durante este tiempo de Cuaresma nos dé la oportunidad de percatarnos de las necesidades de aquellas personas que no tienen suficiente para comer, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra comunidad parroquial, para que sea un refugio para aquellos que buscan comida, techo y esperanza, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios misericordioso, tú estás constantemente dispuesto a perdonarnos cuando cedemos ante la tentación. Danos la fortaleza para resistir a la prueba y trátanos con misericordia cuando caigamos. Lo pedimos por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte y que con ellos celebremos el inicio de este venerable misterio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado siempre, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena,
tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Señor, acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo John Wester, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Señor, también acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, fieles a la recomendación de nuestro Salvador, que nos ha enseñado a superar la tentación del enemigo, y siguiendo su santo ejemplo, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y libres de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu.
En Cristo Jesús, démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, Él es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los llamados a participar de su santa cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Oremos dando gracias a Dios. Alimentados, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad. Te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.